No, Jesús también se relacionaba con los pobres. Jesús no solamente convivía con los ricos, también Jesús convivía con los pobres, compartía con los pobres, convivía con los ricos y no se olvidaba, a pesar de que Él era Dios, a pesar de que Él era el dueño de todo, hermanos, de la tierra, de todo, del dueño del oro y de la plata. Él nunca dijo: yo soy más que otro. Y aún con su actitud nunca demostró ser una persona orgulloso. Al contrario, Él con su actitud demostró ser una persona humilde en esta tierra. Y ¿sabes qué? La clave es que cuando tú eres humilde, Dios te exalta. Cuando tú eres humilde, Dios pelea por ti. No solamente eso, la humildad también hará que un día te lleve al reino celestial. La humildad es la que un día te hará que un día tú también vueles con Cristo en las nubes. Por eso dícele en su palabra que Él vino a la tierra, se hizo humilde. Escucha bien, se hizo humilde por amor a ti, por amor a mí. Y esa humildad fue la que lo llevó a la muerte. Esa humildad fue la que lo llevó a la cruz. Esa humildad fue la que lo llevó, conforme a Romanos 8:34, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Él, cuando estuvo en esta tierra, usó misericordia, usó misericordia. Por eso fue claro, él fue claro en decir: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Escucha bien, mi hermano, escucha bien. Es importante todo en esta tierra. Es importante vivir en santidad, es importante practicar la santidad, pero sin lo cual dice la palabra de Dios, no dejar de practicar el amor y la misericordia. Porque ¿sabe algo? Le cuento esto. Según lo que dice la Biblia, los fariseos, hermano, eran personas que predicaban la santidad, hermano, pero predicaban la santidad, amén, gloria a Dios. Nosotros predicamos la santidad, pero no solamente tenemos que predicar la santidad, hay que vivir la santidad, y la santidad por dentro y por fuera también. Pero los fariseos simplemente vivían una santidad por fuera, sí, pero habían dejado algo muy importante que dice la palabra. Habían dejado, escuche bien, el amor y la misericordia. Jesús le dijo: ustedes son tan hipócritas porque hacen tantas cosas, pero han dejado lo más importante, que es el amor y la misericordia. Jesucristo le dijo: esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo sé que hay muchas personas que me están viendo, están escuchando esta palabra. Cuando tú eres una persona que vive aún en sus principios, esa persona se conoce. Número uno, es amable. Número dos, hermano, escucha bien, convive con los pobres y convive también con los ricos. Platica con los pobres y platica también con los ricos. Saluda al rico como también saluda al pobre. Esa es la persona que sigue siendo la misma. A pesar de sus logros, a pesar de sus éxitos, sigue siendo la misma persona de antes. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel, oiga bien, el pueblo de Israel, cuando usted estudia la Biblia y empieza a estudiar la historia del pueblo de Israel, usted se va a dar cuenta que Israel, hermano, era un pueblo el cual nadie daba nada por él. Era un pueblo el cual nadie hacía nada por este pueblo. Era un pueblo que estaba esclavizado en Egipto, hermano. Eran esclavos del diablo, esclavos de Faraón, que Faraón representa al diablo, que el Señor lo reprenda. Ahí estaban ellos esclavizados, hermano. No tenían paz, no tenían libertad de nada. Al contrario, estaban esclavizados en ese lugar. Pero hubo alguien, escuche bien, hubo alguien que tuvo misericordia de ellos. Hubo alguien, hermano, que se dio cuenta de lo que ellos estaban pasando allá en ese lugar. Hubo alguien, hermano, que se dio cuenta en la manera en la cual estaban viviendo ellos. No tenían paz, no tenían libertad. ¿Y sabe quién fue? Fue Dios. Dios se dio cuenta cómo estaban ellos viviendo allá. Entonces Él tomó esa decisión, escuche bien, de usar a una persona, bendito sea Dios, de usar a una persona llamada Moisés para
para enviarlo a ese pueblo, para ir a sacar a ese pueblo con mano dura, con mano poderosa, para sacarlo de allá donde estaban esclavizados y traerlos a un lugar muy especial, oiga, que es el desierto. Pero sabe, a pesar de que era el desierto, Dios nunca los dejó, Dios nunca los desamparó, Dios ahí estuvo con ellos. Dice la palabra que Él les mandaba una nube para que los cubriera del sol. No solamente eso, les mandaba agua, les mandaba comida, hasta que para que les saliera por las narices. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que aún así, a pesar de todo esto, el pueblo de Israel les pagaron mal a Dios. El pueblo le pagó mal a Dios. A pesar de todo esto, iglesia, a pesar de todo esto, mis hermanos, el pueblo de Israel le pagó mal a Dios, volteándole las espaldas, oiga bien, rebelándose contra Él, olvidándose de los favores, olvidando de sus beneficios, olvidando de lo que Dios habían hecho ellos. No solamente eso, se olvidaron de sus principios, se olvidaron de Dios, de donde Dios los había sacado, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, allá donde estaban metidos, tirados en la miseria, donde nadie daba nada por ellos. Pero Dios un día lo dio todo. Y ese fue el problema, que le pagaron mal a Dios. Le pagaron mal a Dios. ¿Y sabe qué conclusión sacamos nosotros de esta palabra? ¿Sabe usted qué conclusión, hermano, sacamos de este mensaje? En los tiempos actuales, hermano, lo mismo está pasando. Hoy en día, escuche bien. Oiga bien, hoy en día lo mismo está pasando con el pueblo de Dios. Lo mismo está pasando con la iglesia de Cristo. Lo mismo está pasando con la iglesia actual, hermano. Lo mismo está pasando. Que lastimosamente muchos, en vez de pagarle bien a Dios, le pagan mal a Dios. Por eso en Deuteronomios, en el capítulo 32, versículo 6, Dios no se equivocó cuando le dio esa palabra a Moisés, cuando el pueblo se había rebelado. Dice Moisés: así le pagan ustedes, pueblo loco, a Jehová. ¿Acaso no Él es su Padre que los estableció? Él los hizo. ¿Le pagaron mal? Claro que sí. ¿Le pagaron mal a Dios? Claro que sí. Lo mismo está pasando hoy en día, en los tiempos actuales. ¿Cuánta gente le está pagando re mal a Dios? Gente, hermano, que está arriba, gente que están hasta arriba. Pero ¿quién los tiene hasta arriba? Dios. Porque yo te voy a decir algo: si tú estás donde estás, no es por tu propia fuerza, no es por tu propio conocimiento, no es por tu inteligencia, no, es porque Dios así le ha placido. Es por la gracia, por la misericordia de que estás donde estás. Si estás en un buen trabajo, escucha bien, estás en otro país, trabajando, echándole ganas, saliendo adelante con la ayuda de Dios, es porque Dios te tiene ya en ese lugar. Así que no te olvides de tus principios, no te olvides si estás donde estás, es porque Dios así le ha placido. Si tenés lo que tenés, es porque Dios así le ha placido. Si estás en una buena casita, estás en un buen techo, tienes un terrenito, tienes una casa, tienes una familia bonita, escucha bien, tienes un buen trabajo, escucha bien, gloria a Dios por eso. Pero que no se te olvide que todo se lo debemos a Dios. Por eso hay un canto que dice: todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él. Mi casa, mi familia, aún nuestras alabanzas son para Él. Todo es para Él y todo es de Él. Hermano, cuando yo leo esta palabra y me doy cuenta, hermano, lo que el pueblo de Israel había hecho con Dios, lo que el pueblo de Israel, escuche bien, había demostrado con Dios, es que ese es el problema. Dios siempre muestra, oiga, su amor, muestra su misericordia, sus favores con aquellos hombres y mujeres, pero al final, hermano, en vez de pagarle bien, le pagan mal. Le pagan mal. ¿Y cuántos hoy en día acaso no le han pagado mal a Dios? Claro que sí. Dios les ha dado un trabajo, Dios les ha dado un ministerio,
Dios les ha dado un don, un talento. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo la mayoría hoy en día? Pagándole mal a Dios, rebelándose contra Dios. Ese es el problema. Que la gente cuando no tiene nada y Dios les da lo que tienen que, los que tienen que darle, cuando Dios les da lo que ellos necesitan, hermano, o Dios les da un trabajo, un talento, un ministerio conforme a la capacidad de ellos. ¿Sabe qué es lo que pasa a esta gente, hermano? ¿Sabe qué es lo que hace esta gente después? Le pagan mal a Dios. Se vuelven orgullosos, se vuelven arrogantes, se vuelven activos. Oiga bien, hoy que Dios los tiene hasta arriba, hoy no quieren escuchar a Dios. Ese es como aquel cantante, hermano, que cuando se sube a un altar le gusta que la gente lo oiga, le gusta que la gente lo escuche, le gusta que la gente le aplauda, pero cuando se trata de escuchar a Dios, ellos no quieren escuchar a Dios. Yo conozco cantantes, hermano, que después, mire, hermano, cantantes que antes no eran nada, hermano, la gente no los volteaba a ver para nada, eran hermano, gente que no valía para nada, pero gracias a Dios que Dios le dio un valor a ellos, Dios le dio algo muy importante a ellos, hermano, y Dios los hizo tierra deseable a estas personas. Ahora la gente, hermano, los llama, la gente, hermano, los felicita, la gente les aplaude, y ese es el problema. Por eso mucha gente se olvida de Dios, por eso mucha gente, hermano, se aparta de Dios, se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque se olvidan de sus principios, se han olvidado que lo que tienen lo tienen por Dios. Si tienen un ministerio hoy que se han vuelto famosos, se han olvidado que lo tienen gracias a Dios. Hoy tienen fama, se han olvidado que el que les ha dado la fama, hermano, es Dios. Es Dios. Yo conozco hermanos, conozco cristianos evangélicos que cuando usted los encuentra hoy, hermano, y los corrige, los reprende con la palabra, aunque usted les hable con la Biblia, aunque usted les explique bien la palabra, aunque les explique bien los versículos con detalle, hermano, esta gente no entiende, hermano. Ahora yo he entendido lo que dijo un siervo de Dios, un hombre llamado Asaf, que usted lo encuentra en Salmos capítulo 73 versículo 22. Un salmista, un cantante llamado Asaf. ¿Y sabe qué es lo que dice este hombre llamado Asaf? Porque él miraba, hermano, tantas cosas. Dios le hablaba, Dios lo reprendía, pero no entendía. Hasta que este hombre llegó a entender. ¿Sabe qué fueron las palabras que salieron de su boca? Usted las encuentra en el Salmo 73, 22. Este hombre llamado Asaf dijo: tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía. Oiga bien, el hombre comparándose con un animal, porque no entendía la voluntad de Dios, no entendía la reflexión, no entendía la palabra, no entendía la llamada de atención de parte de él. No entendía. Pero cuando él llegó a entender, dice que entró a los atrios de Dios, entró a la casa de Dios. Cuando él llegó, hermano, Dios lo hizo comprender que era como una bestia que no entendía cuál era la voluntad de Dios. Así hay mucha gente hoy en día que no entienden, hermano. Tienen un espíritu de animal dentro de ellos que no los hace entender esta palabra. Al contrario, se molesta, se van furiosos, se van molestos con esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta gente están igual que Asaf, están igual que Asaf, están igual que una bestia. No entienden, peor que animales. Hable usted a esa gente con la Biblia, no entiende. Explíquele usted la palabra, no entiende. Al contrario, hoy se han vuelto blasfemos. Hoy esta gente se ha vuelto altiva. Y por eso hoy usted en día mira en las redes sociales, hermano, un complot, hermano, una pelea, hermano, tanto que se mira hoy en las redes sociales, hermano, de veras. Pleitos, contiendas, rivalidades, hermano. ¿Y por qué causa? Por eso usted como sabio, usted como hombre, como mujer entendida y sabia, cuando usted escuche la palabra, darse cuenta si le están predicando con la palabra, si le están hablando con la Biblia, reciba esta palabra. Si lo están corrigiendo con la Biblia, reciba esta palabra. Si el Señor lo está tratando, lo está corrigiendo con palabra dura, reciba esa palabra y no se oponga a la palabra, porque si usted se opone a esta palabra, se está metiendo a serio problema con Dios. Bendito sea Dios.
Ahorita hay un problema, hermano, en las redes sociales. Y mucha gente, hermano, se está hasta peleando por este problema que está pasando, hermano. Hombres, oiga, hermanos con hermanos se están peleando, oiga, en contienda, en pleito. Escucha bien, si Cristo logra venir o la muerte te logra sorprender, escucha bien, hermano, si la muerte te logra sorprender y hay pleito en tu corazón, al diablo que vas a entrar al cielo, para el diablo, con el diablo te vas a ir o para el infierno, porque gente peleonera al cielo no entra, mi hermano. ¿Y sabe por qué están peleando? Porque unos están a favor del pecado, y están en contra de la palabra. Nunca te pongas en contra de la palabra. Ponte mejor en contra del pecado. No acuchuches el pecado, no contemples el pecado, no asolapes el pecado. Escucha, tampoco escondas el pecado, porque el problema va a ser para ti. Escucha bien, el problema no va a ser para aquel, el problema va a ser para ti. Nunca acuchuches el pecado. Al contrario, ponte, escucha bien, aborrece el pecado y ponte de acuerdo a la palabra de Dios. Mucha gente hoy en día le están volteando las espaldas a la palabra. Hombres conocedores, hombres estudiados, hombres con grandes conocimientos que se están, revelando esta palabra. Escucha bien, ay de aquel que se está burlando de esta palabra, ay de aquel que está torciendo esta palabra, ay de aquel que está corrompiendo esta palabra o poniendo en vergüenza la palabra de Dios. Ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel, mi hermano, ay de aquellos. Hay hermanos que se encuentran en la calle, no se hablan. Ese es el problema. Gente pleitista, gente ignorante. Escucha bien, esta gente, hermano, no llega ni animal, porque para más el animal saluda. El animal lo encontrás en la calle, te mueve la cola si le hablas. Pero hay gente que a pesar de que es cristiana, tiene el conocimiento, conoce la Biblia de pasta a pasta, han estudiado con maestros, con teólogos, pero esta gente no llega ni animal, porque cuando tú los encuentras en la calle no te saludan, hermano. No te saludan. Bendito sea Dios. Hay un problema en las redes sociales y tremendo, hermano, tremendo. Muchos cristianos a favor del pecado, defendiendo el pecado y oponiéndose a la palabra. Ay de ti, mi hermano. Ay de ti, mi amigo. Ay de ti, mi hermana, si estás al lado del pecado, defendiendo el pecado, defendiendo las cochinadas que hoy en día mucho cristiano, escucha bien, que Dios los ha levantado y los ha puesto arriba. Ay de ti si estás al lado, si estás, escucha bien, al lado de todos estos impíos que están poniendo en vergüenza el santo evangelio. Bendito sea Dios. En el Salmo, en el Salmo 32, 8 al 9 dice: el caballo hay que ponerle unos cables aquí, miren, el hocico, para que entienda, para poder guiarlo. Usted no es animal, usted es una imagen, está en la imagen de Dios, es un siervo de Dios. Entienda pues, entienda. No seas como el caballo, como el mulo, dice, sin entendimiento, que hay que ponerle frenos para que poderlos guiar. Escucha bien, ahora cómo Dios compara a esta gente, hermano, que con la palabra esta gente no entiende, no se pueden guiar. ¿Por qué? Porque esta gente ya se volvieron rebelde, gente pecadora, generación de malignos, gente depravada. Escuche bien, han dejado a Jehová y hoy lo han provocado a ira. Escuche bien, toda esta gente que está provocando pleitos, contiendas en las redes sociales. Escucha bien, ¿cómo tienen a Dios esta gente en este momento? ¿Cómo crees tú que Dios está con esta gente, hermano? Esta gente que está al lado del pecado, esta gente que se está poniendo a la palabra. ¿Cómo crees que está Dios? ¿Contento? ¿Está Dios contento contigo, mi hermano? ¿Está contento Dios contigo, mi hermana? ¿Tú que estás defendiendo a estos impíos? Tú que estás defendiendo a todos estos que negocian con el santo y bendito evangelio, ¿cómo crees tú que está Dios contigo? ¿Contento? ¿Cómo crees tú? ¿Tú crees que Dios te está aplaudiendo porque tú estás al lado del pecado y defendiendo a esta gente impía, a esta gente comerciante del evangelio? ¿Tú crees que Dios está contento contigo? Dice que cuando Jesús, oiga bien, llegó al templo,
Cuando llega Jesús al templo, hermano, por eso él dijo, por eso él dijo, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque cuando Jesús llegó al templo, hermano, a la casa de Dios, dice que ahí habían, oiga, vendedores y habían compradores. Oiga bien, dos cosas habían ahí. Habían compradores y habían vendedores. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y qué vendían? Vendían palomas. Hoy no venden palomas, hoy venden alabanzas, hoy venden palabra, hoy venden la oración, hasta el aceite venden los ingratos, hermano, porque esta gente son gente sinvergüenza, gente impía, gente comerciante dentro de la casa de Dios. Y cuando Jesús llegó a la iglesia, se dio cuenta, dice que habían vendedores y compradores. Ajá. Ahora mire, en los tiempos actuales que estamos viviendo hoy en día, hoy no están vendiendo palomas, no están vendiendo animalitos, no. Hoy están vendiendo, vuelvo y repito, alabanzas, están vendiendo predicaciones, están vendiendo oraciones, están vendiendo, ¿qué más, hermano? ¿Qué más están vendiendo? El aceite, supuestamente. Hay algunos endemoniados que dicen, le vendemos el aceite ungido. Al diablo con todo eso, mi hermano, porque eso solamente es mercadería, eso solamente es mercado dentro de la casa de Dios. Y cuando Jesús llegó, escuche, dice que empezó a darle vuelta a todo lo que estaba ahí, a sacar todo ese basural que estaba dentro del templo, hermano. Habían vendedores y compradores. ¿Quién es el vendedor? El cantante, el solista. ¿Y quién es el comprador? Aquel que los invita. Escuche bien. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El vendedor es aquel que canta, que predica, porque hay predicadores que también venden la palabra de Dios. Si usted le pregunta cuánto cobran por predicación, 2.500, 5.000 quetzales. Estos son prostitutos, hermano. Y hay gente que no le gusta. Escuche bien, en Jueces, en el capítulo 8, versículo 33, ahí usted encuentra una palabrita, mire, que dice que cuando Gedeón murió, dice que el pueblo de Israel empezaron a prostituirse. Usted como inteligente que es, y no le busque 5 patas al gato porque solo tiene 4. No me venga con tonterías, ay, que no sé qué, que no sé cuánto, porque la gente, hermano, es tan bestia, como dice la Biblia, que no entiende por más que se le enseñe. Entonces, usted investiga la palabra. ¿Qué significa la palabra prostituir? Y cuando usted se llega a la sorpresa y se va a dar cuenta que prostituir es hacer algo a cambio de dinero. Escucha bien. No lo hace sin antes poner un precio. Escuche bien, los que cobran, pero los que no cobran, ellos van por fe. Escuche bien, ellos van por fe. Y ellos no van pensando cuánto le van a dar. Si le van a dar 3.000, 5.000, 4.000, hasta 10.000 quetzales. No, porque es Dios el que paga. Y siempre he dicho yo que cuando Dios paga, Él paga re bien, iglesia amada. Él paga re bien. Pero muchos, escucha bien, muchos se están prostituyendo hoy en día con lo que Dios les ha dado. Ese es el problema. Muchos se están prostituyendo con lo que Dios les ha dado. Y escuche bien, ¿cómo nosotros vamos a estar corrigiendo, regañando o predicando o exhortando a aquel hermanito, a aquella hermanita, si anda trabajando por fe? La gloria sea para Dios. Pero oiga, esto es lo que a muchos no les gusta. Que nosotros corrijamos o reprendamos a aquel que está cobrando, a aquel que está prostituyendo lo que Dios les ha dado. Ese es el problema. Y muchos defienden, hermano, a estos prostitutos. ¿Sabe por qué? Porque ellos también son prostitutos. Si no son vendedores, son compradores también. Pues escucha bien, estos que están al lado de estos que cobran, si no son vendedores, son compradores también. Bendito sea Dios. Pero de que son negociantes, son negociantes. Bendito sea Dios. ¿Cuánto te cobró Dios? ¿Cuánto te cobró Dios para darte ese ministerio, para darte ese talento, para darte ese don, para darte eso que hoy tú tienes para Dios?
Es cierto, iglesia, la Biblia dice, la palabra dice, oiga, que el que vive, el que trabaja en el evangelio, pues que viva del evangelio, pero no dice que cobre el evangelio, no, todo esto es por fe, todo esto es por fe. Yo nunca encuentro en la Biblia que Jesús, cuando hacía un milagro, cobraba tanto, no, yo no encuentro en la Biblia que cuando Pedro sanaba a aquel paralítico, le decía a aquel ciego, yo no encuentro en la Biblia que decía que Pedro, hermano, cobraba tanto, no. Pedro decía, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Es que es el poder de Dios el que hace estas cosas. De lo demás Dios se encarga, iglesia, pero es Dios el que te paga. Es Dios el que te paga. Y vuelvo y repito, cuando Dios paga, paga re bien. A veces venimos en la calle, hermanos, manejando. A veces vengo en la calle manejando con mis hermanos que me acompañan siempre. Venimos manejando a la calle, hermano. Venimos de ir a predicar contentos, hermanos, gozosos, porque fuimos a entregar la palabra. Escuche bien, de repente en la calle venimos cuando a veces Dios usa hermanos o gente mundana, hermano, de veras, para llamarnos y bendecirnos, para mandarnos para un agua, para una ofrenda, para que nos comamos algo, hermano. La gloria sea para Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Que Dios tenga misericordia de ti, Carolina Vicente. Que Dios tenga misericordia de ti. Yo sé que tú eres una opositora a la palabra de Dios también. Que Dios tenga misericordia de tu vida. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No te opongas a la palabra, sea el predicador que sea, porque no es con el hombre, es con Dios. Es con Dios.